Ya, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la pandemia de COVID. Este ensayo que hemos creado sobre la pandemia forma parte del producto acreditable del curso de Salud Pública, que es parte también de todo lo que hemos aprendido del tema en clase. Como sabemos, este virus golpeó al mundo entero y sobre todo a nuestro país, dejando varias muertes. El Perú fue uno de los primeros países de Latinoamérica donde se decretó el estado de emergencia, se cerró las fronteras y se implementó lo que es la cuarentena para poder evitar el contagio de este virus. La idea central de este ensayo es justamente poder recapitular los hechos que se vivió en la pandemia, que ha sido uno de los grandes retos que hemos afrontado. Y por otro lado, también vamos a explicar, ¿no?, el panorama actual del COVID y describir brevemente la enfermedad. El COVID en el Perú llegó el día 6 de marzo, donde el presidente actual en ese entonces, Martín Vizcarra, confirma el primer caso, ¿no?, en un tripulante a bordo que llegaba de Europa. Luego, el 11 de marzo, tomó las primeras medidas, que fue decretar el estado de emergencia y declarar el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena nacional, para el día 19 de marzo, 7 días después de haberse decretado, de haber informado que existía ya el COVID en el Perú, se informó de la primera muerte de este virus. Luego de ello, al ya confirmarse la primera muerte de virus en el Perú, se empezaron a tomar medidas, ¿no?, de prevención para evitar el contagio, como por ejemplo el uso de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos y cerrados. También se creó un comando COVID, ¿no? Y así se fueron tomando ciertas medidas para poder evitar el contagio o que el contagio sea mayor. En la primera fase de esta pandemia, como primer medida para poder evitar el contagio fue la anulación de las clases presenciales. Luego de ello, el 6 de abril se decretó que las clases ya no iban a ser presenciales y que el resto del año iban a ser clases virtuales. Luego de ello, se empezaron a acondicionar los hospitales, ¿no?, para atención de COVID. Dejaron muchos hospitales que tenían algún tema de enfermedad en específica o dejaron de tener pacientes con una enfermedad específica para que solamente atendieran a pacientes COVID. Se activó lo que sería el reforzamiento de las fuerzas militares en las calles para que puedan controlar el distanciamiento social. En la segunda fase ya de esta pandemia se empezaron a tomar medidas como cuarentenas focalizadas en regiones con mayor contagio. Para el día 3 de septiembre llegaron las vacunas para el ensayo clínico en el Perú. Y en este año del 2020, para el 23 de septiembre, Exsalud presentó un esquema de vacunación contra el COVID, donde indicaba que los primeros en vacunarse iba a ser el personal de salud, que eran los que arriesgaban o que tenían más probabilidades de poder contagiarse, para que ellos fueran los primeros inmunizados. Al terminar o culminar ya esta primera fase, sabiendo cuál era el esquema de vacunación y cómo se iba a manejar el tema de la inmunización, enfrentamos una crisis política que retrasó la llegada de las vacunas, ¿no? Fue la vacancia del presidente Vizcarra. Ingresó un nuevo presidente, que es el presidente Sagasti, y se propaga el estado de emergencia hasta el año entrante, que en este entonces era el 2021. Se confirmaron nuevos casos de reinfección COVID, personas que habían aparentemente superado la primera ola, se reinfectaron en la segunda. Se dictaron algunas medidas de prevención para frenar esta segunda ola. Y ya para inicios de año, en febrero, sí, en el mes de febrero del 2021, se confirma la primera llegada de lotes de vacunas, pero también a la vez también se confirma variantes de este virus, ¿no? Se levanta ya en marzo del 2021 la cuarentena y empezó con el tema de vacunación ya
como se había mencionado, primero al personal de salud y luego de manera progresiva a las personas vulnerables o según el índice de infección o de vulnerabilidad que pueda tener la persona. A continuación, mi compañera Sandra continuará explicándole un poco más el tema. Bueno, como se sabe, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa, ¿no? Que está causada por el virus SARS-CoV-2, bueno, que se transmite de una persona a otra, ¿no? Ya sea con gotitas que se dispersan cuando la persona está infectada, ya sea tosiendo, estornudando o hablando. Es posible también que este virus se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevar las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Los signos y síntomas más frecuentes del COVID-19 son la fiebre, la tos, también está la dificultad para respirar. En otros casos también se presenta fatiga, dolores musculares, los escalofríos, dolor de cabeza. Está también el dolor de garganta, el goteo nasal, náuseas, vómitos. En casos también más extremos también está la diarrea, y también la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Estos síntomas pueden ser pueden llegar a ser leves, ¿no? Bueno, los más frecuentes en el COVID son lo que es la fiebre, la tos y dificultad para respirar. A veces también se presenta fatiga, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida del gusto y el olfato. Los signos pueden ser leves o graves y suelen aparecer entre los 2 o 14 días después de la exposición del COVID, ¿no? Algunas personas no tienen estos síntomas, o sea, son asintomáticos, pero pueden llegar a transmitir el virus. Algunas manifestaciones clínicas son variadas y estas pueden afectar diferentes órganos y sistemas. Bueno, a continuación, le paso a mi compañera Jessica. El diagnóstico. El COVID se diagnostica a través de pruebas de laboratorio realizadas en el INDRI y en algunos hospitales y laboratorios privados. Se tiene 3 tipos de pruebas para el diagnóstico del COVID. Ellas son la prueba del PCR, la prueba de antígenos y la prueba de anticuerpos. En tratamiento, la mayoría de personas solo presentan síntomas leves y pueden seguir un tratamiento en casa. Sin embargo, otras se pueden enfermar gravemente y necesitan recibir tratamiento en el hospital. En el caso de la persona que requiere hospitalización, el equipo médico puede supervisar y tratar sus pulmones para asegurarse de que sus organismos mantengan un nivel de oxígeno suficiente. Y en los casos más graves, los pacientes han necesitado una asistencia respiratoria mayor, como una sonda de respiración o un respirador. Los médicos investigadores están trabajando en el desarrollo de los tratamientos y vacunas específicas para así poder combatir la COVID-19. A continuación le doy el pase a mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar de las medidas de prevención, el cual una de las primeras medidas fue el uso de mascarilla, ya que la puerta de entrada del virus a nuestro organismo es la misma que la salida de la boca y las fosas nasales, a excepción de la mucosa conjuntival, que solo es de entrada, ya que por lo tanto la mejor manera de evitar el ingreso del SARS-CoV-2 a nuestro organismo es utilizando las mascarillas. La otra medida fue el distanciamiento social, ya que en esta medida se pidió mantener una distancia mínima de 1,8 metros de las demás personas. También se implementaron la ventilación en lugares de los espacios cerrados, ya que mantener una ventana abierta reduce el riesgo derivado de la transmisión del virus por el aire. Además de esto, mejorar la ventilación también representa un beneficio para la calidad del aire en espacios cerrados, ya que se reduce la exposición a productos que
que se utilizan para limpiar y desinfectar superficies posiblemente contaminadas. También el lavarse las manos con frecuencia, ya que lavarse la mano con jabón y agua es más efectivo para eliminar el virus y bacterias a que solo utilizar solamente agua, ya que la espuma producida por la frotación de las manos hace que los gérmenes sean eliminados. La vacunación es una de las medidas más importantes que se implementaron, ya que han sido una herramienta de la medicina que más vidas han salvado a lo largo de la historia. Y el objetivo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 es generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de neutralizar el virus, así como generar una respuesta de memoria en la humanidad celular, es decir, que el sistema inmune reconozca el virus en el caso de exponerse al mismo y se genere una rápida respuesta para evitar que el virus invada y produzca la enfermedad. También cuando tosas o se estornuda, se debían recubrir la nariz y la boca con el codo, presionado con un pañuelo, ya que para impedir que el virus se exponga, se aconseja cubrirse así nunca con la mano. También si no se encontraban bien, se recomendaba que se queden en casa, ya que podía ser presentado unos síntomas del COVID. Otras medidas también que implementaron fue el permanecer en casa el más tiempo posible para que no se exponga ante este virus. También se pidió que eviten los lugares públicos como las tiendas, los gimnasios, los cines, los restaurantes, lo tanto sea posible. También que no se reúnan en grupos como en fiestas, en escuelas, en iglesias o en el trabajo. También se limitó el uso de transporte público a mantener una distancia segura entre una persona y otra. También el límite al contacto con cualquier persona que nos va en su casa, incluso los amigos o familiares. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, y bueno, a todo esto, como modo de conclusión, se puede decir que si bien es cierto, este virus nos paralizó la vida como casi 2 años o más, nos mostró las falencias del aspecto sanitario, social, político y también el económico. Fue de gran... hubieron varias pérdidas humanas en todo el Perú, ¿no? Y no sobre todo en Perú, sino en todo el mundo. Nos sirvió para poder saber en qué estamos fallando, para poder mejorar como sociedad, como persona y como país. Nos mostró los puntos débiles que tenemos que reafirmar día a día, ¿no? Nos mostró tanto las fortalezas, pero también nos mostró la empatía o la solidaridad que podemos tener como pobladores a nuestro prójimo. Eso sería todo. Gracias.